Groenlandia y Dinamarca se ven las caras con Estados Unidos. Los ministros de Exteriores, Rasmussen y Motzfeldt, se reúnen a puerta cerrada con J.D. Vance y Marco Rubio, con el vicepresidente y el secretario de Estado de Estados Unidos. En Dinamarca lo describen como el momento más delicado para el reino desde la Segunda Guerra Mundial. Sobre la mesa está Groenlandia, no como territorio, sino como activo estratégico. El presidente Trump insiste en que Estados Unidos necesita controlar la isla por razones de seguridad nacional y ha pedido abiertamente a la OTAN que respalde sus aspiraciones. Bueno, recordemos que Mark Rutte esta semana decía que gracias a la insistencia de Donald Trump, la alianza había entendido mejor la necesidad de seguridad en el Ártico. Bien, según Trump, la alianza no sería ni eficaz ni disuasoria sin el poder militar estadounidense y sería mucho más formidable la alianza en sí con Groenlandia en manos de Washington. Groenlandia ya ha rechazado esta semana esos designios de Donald Trump y, de hecho, el primer ministro de Groenlandia, Nielsen, ha sido tajante. Ha dejado muy claro que Groenlandia no será parte de Estados Unidos y Trump ha reaccionado con cierto desdén. Bueno, ese es su problema, dice Trump. No estoy de acuerdo con él, no sé quién es, yo no sé nada de él, pero va a ser un gran problema para él. Bueno, en pocas palabras, Donald Trump decía que no conoce al primer ministro de Groenlandia, Nielsen, que no sabe quién es, que no sabe cómo es y, bueno, que en pocas palabras el rechazo por parte de Groenlandia y Dinamarca será un problema para Groenlandia y Dinamarca, no para Estados Unidos. La Casa Blanca presenta la anexión como una necesidad defensiva, no como una expansión territorial. Pero dentro de Estados Unidos el apoyo es limitado. Solo el 17% de los estadounidenses respalda la idea de adquirir Groenlandia. Esto lo indica la última encuesta Reuters Ipsos. Aún así, la Casa Blanca explora opciones que van desde pagos directos a los groenlandeses hasta una presión militar gradual. El coste estimado de una adquisición formal oscilaría entre los 500.000 y los 700.000 millones de dólares. Sin embargo, el 85% de los groenlandeses rechaza la anexión y tanto Copenhague como Nuuk recuerdan que no hay nada que vender. Trump se ha negado a descartar el uso de la fuerza. Insistimos, se ha negado a descartar el uso de la fuerza y esa ambigüedad es el verdadero punto de presión. El Ártico, como sabemos, se ha convertido en un eje central de la competencia entre Estados Unidos, Rusia y China. Groenlandia controla rutas críticas, alberga infraestructuras clave de alerta temprana de misiles y está más cerca de Nueva York que de Copenhague. Trump quiere integrar la isla en su proyecto de defensa antimisiles, la llamada Cúpula Dorada, que está inspirada en la cúpula de hierro de Israel, y ampliar la presencia militar estadounidense en la región. Dinamarca, mientras tanto, intenta ganar tiempo. El ministro de Defensa ha anunciado planes para reforzar la presencia militar danesa en el extremo norte, pero Trump se ha burlado públicamente de esa capacidad disuasoria. De hecho, en Truth Social ha dicho Donald Trump que 2 trineos tirados por perros no bastan. Copenhague recuerda que un acuerdo de defensa de 1951 ya permite a Estados Unidos utilizar Groenlandia como necesite, lo que haría innecesaria cualquier anexión. Pero Trump quiere ir más allá. Entre las opciones que se manejan está aumentar la presencia militar bajo ese marco legal hasta un punto en el que el control de facto sea indistinguible de una ocupación. No haría falta una invasión convencional, bastaría con cambiar el propósito de las fuerzas desplegadas y asumir funciones gubernamentales clave. El escenario de una toma forzosa es poco probable, pero no impensable. Trump insiste en que si Estados Unidos no actúa, Rusia o China lo harán. En otro frente, Estados Unidos empieza a retirar parte de su personal de bases clave en Oriente Medio. No es una operación logística, es una señal, al menos así lo advierten algunos expertos. Washington ha ordenado la salida de efectivos de la base aérea de Al-Udeid, en Qatar. Lo describe como una medida de precaución ante el aumento de la tensión regional. En la región se interpreta de otra forma. El riesgo de una acción militar contra Irán vuelve a estar sobre la mesa. El movimiento coincide con la represión masiva del régimen iraní contra las protestas internas, que por el momento se calcula que han dejado más de 2.400 muertos, aunque no hay acuerdo con las cifras, y miles de detenidos. Es la mayor crisis interna desde 1979 y ha reactivado en Estados Unidos el debate sobre hasta dónde presionar a Irán.
El presidente Trump ha elevado el tono, ha cancelado contactos con Irán y ha prometido medidas muy enérgicas y esto deja deliberadamente abierta la posibilidad de una intervención. Irán responde con advertencias. Voces cercanas al régimen sugieren posibles ataques contra bases estadounidenses en el Golfo y han llamado a abandonar los países que las albergan. El Comando Central de Estados Unidos guarda silencio, mientras la diplomacia regional se acelera para evitar una escalada fuera de control. Turquía, Qatar y los Emiratos intentan mediar. Los países del Golfo rechazan que su territorio pueda utilizarse en un ataque contra Irán y temen que un intento de cambio de régimen provoque una reacción más amplia, incluida una posible amenaza al estrecho de Hormuz, que es clave para el suministro global de petróleo. El mensaje compartido en la región es claro: un Irán debilitado puede ser manejable, un Irán acorralado no. Por ahora, Estados Unidos mueve tropas hacia afuera, pero en Oriente Medio ese tipo de gestos rara vez se consideran neutrales. Davos ha vuelto a hacerlo. En un contexto marcado por la fragmentación y la confrontación, el Foro Económico Mundial concluye que el gran rasgo que definirá este 2026 es la incertidumbre. Como si el mundo acabara de tropezar con ella, como si esa incertidumbre no llevara instalada desde hace años en el núcleo mismo del sistema. El diagnóstico oficial llega tarde, pero eso es quizás lo que lo hace más ilustrativo. La élite global ya no escucha señales, sino que confirma miedos. El foro de Davos arranca el lunes 19 de enero, pero antes del plato principal ya nos ha adelantado un primer aperitivo, el informe de riesgos globales de 2026. El documento sitúa al mundo en una era de competencia, donde la confrontación geoeconómica, la desinformación y la polarización social son los tres principales riesgos a corto plazo. Los riesgos ambientales están, sí, pero dominan a largo plazo. Como decimos, este año la confrontación geoeconómica se corona como el riesgo más grave en el horizonte de 2 años. Hablamos de sanciones, aranceles, control tecnológico y fragmentación de cadenas de suministro como el principal riesgo global inmediato. Es decir, el principal peligro no son los tanques, sino que las economías se conviertan en campos de batalla y que eso fracture todavía más un sistema que ya no coopera, sino que compite. Es el riesgo transversal, el riesgo que atraviesa todos los demás. Y todo esto ocurre en un contexto económico que aguanta por inercia, según Davos. El crecimiento sigue ahí, pero cada vez más sostenido por parches, deuda elevada, burbujas latentes, inflación menos vistosa pero persistente y una advertencia que en el Foro Económico Mundial se formula con lenguaje técnico, pero que es profundamente política. La independencia de los bancos centrales empieza a ponerse en duda. Cuando la política fiscal aprieta y la geopolítica manda, la tentación de someter la política monetaria deja de ser teórica. Y el coste, como siempre, se pagará después y lo pagarán otros. En el plano social, el informe señala un riesgo que ya nos sorprende: la desinformación. La novedad no es su existencia, sino su escalada. Las redes sociales se han convertido en la principal fuente de información. La inteligencia artificial está mediando el acceso a la realidad y la confianza institucional se encuentra en mínimos. No es solo un problema de bulos, es una crisis de autoridad. La polarización social está a la orden del día y va en aumento. Y en el mapa de Davos, que si nos están viendo en YouTube, lo están viendo en estos momentos, España aparece como el país líder en polarización. A 10 años vista, Davos vuelve a mirar al clima, como quien recuerda una amenaza estructural que siempre queda para mañana. Eventos extremos, colapso de ecosistemas, estrés sobre infraestructuras críticas. Todo esto sigue ahí, todo empeora, pero compite mal con la urgencia del conflicto y la presión electoral. El largo plazo pierde frente al corto plazo. Ante este entorno, el clima psicológico global es de pesimismo normalizado. Los datos de percepción son contundentes. El 50% de los líderes globales anticipa un mundo turbulento o tormentoso en los próximos 2 años. De cara al 2036, es decir, dentro de 10 años, esa cifra sube a casi el 60%. Solo un 1% ve un escenario de calma en cualquier horizonte temporal. Este pesimismo normalizado es el que condiciona las inversiones, las decisiones estratégicas, la política monetaria y la cohesión social. El retrato final
es menos alarmista de lo que podríamos pensar y precisamente más inquietante por esto mismo. El sistema resiste, las instituciones funcionan, los mercados abren cada mañana, pero lo hacen en un equilibrio cada vez más artificial, sostenido por una confianza que ya no es convicción, sino costumbre. Davos lo llama incertidumbre. Otros lo podrían llamar simplemente falta de control. Y la diferencia, sobre todo, no es semántica, sino política.